Voy a daros trucos e ideas súper interesantes para pintar con acuarela. Voy a utilizar un papel de 300 gramos. Utilizo un tapón para marcar una circunferencia en mi papel y voy a utilizar este líquido que es para enmascarar, o sea, para reservar una zona del papel y que esa zona no se manche con la acuarela. Es un líquido que vamos a repartir con el pincel y después, cuando está seco, lo vamos a retirar con el dedo como si fuera una goma de borrar. Se va a ir súper fácil. Voy a utilizar magenta, naranja, lila y azul cerúleo y voy a añadir una gotita de pintura en acuarela, pero en líquido, para hacer que los colores sean pastel. Van a quedar unos colores preciosos y súper bonitos, y solamente utilizando acuarela. Después de ponerle una gotita a cada color, limpio el pincel entre un color y otro para que no se me manchen y hago la mezcla. Cuando ya los tengo preparados, lo que voy a hacer es humedecer el papel en la zona donde voy a empezar a pintar. Hay que humedecer el papel, pero no con exceso de agua. Lo único que tenemos que procurar es que el papel esté húmedo para después que el difuminado de las acuarelas quede perfecto. Voy a empezar utilizando el azul y una paletina plana. Debajo del vídeo, en la caja de información, os voy a dejar un enlace con los pinceles que voy a utilizar. En la parte superior pongo el azul y, sin limpiar el pincel, voy a empezar a utilizar el color malva o lila, yendo desde el final del azul hacia abajo, y cuando he colocado este color lo que hago es volver a subir hacia arriba para que los dos colores se integren perfectamente. Cuando ya los colores están integrados, lo que hago es empezar con el magenta. Podemos pasar nuestro pincel por encima de lo que hemos puesto con el líquido de enmascarar, porque no hay ningún problema. Pongo el magenta y vuelvo a subir para arriba para que se integre perfectamente con el color anterior. Cuando he acabado con el magenta, utilizo el color naranja y hago lo mismo. Pongo el naranja en la parte de abajo y, una vez he pintado la superficie que quiero, lo que hago es subir hacia arriba para que se mezcle con el color magenta, y de esta forma tan fácil vamos a conseguir un difuminado súper bonito y súper fácil. Una vez ya tengo esos colores colocados en el papel, voy a utilizar un verde vejiga, que pongo justo debajo del color naranja que he puesto. Hago una línea que va a marcar el horizonte, reparto un poquito el verde, y cuando llego a la parte de abajo necesito que esa zona esté un poquito más oscura, y lo que hago es ponerle un poquito de azul al verde, hacer una mezcla con los dos colores. Pongo el azul y el verde, lo mezclo con el verde que está en la parte superior, y justo abajo del todo a la mezcla le añado un poquito de negro, y así he conseguido hacer un degradado súper bonito con el color verde. Ahora voy a utilizar un pincel redondo de punta fina del número 6 y voy a utilizar negro mezclado con agua, solamente negro, y voy a empezar a hacer la silueta de un árbol. Voy a mojar el pincel en la acuarela y lo que hago es primero colocar el pincel de una forma muy ligera sobre el papel, y a medida que voy bajando hacia abajo voy apretando el pincel hacia el papel, y así hago que se ensanche la pincelada. Pongo el pincel, bajo, presiono, arrastro y levanto. Voy a repetir esta misma operación hasta hacer el árbol por completo. Cuando acabo de construir el árbol, al lado izquierdo hago un pequeño arbusto, y ahora voy a empezar a hacer hojitas pequeñas en el árbol. Muy fácilmente, solo hay que apoyar el pincel con la punta, presionar y levantar, y solamente con una pincelada vamos a ir haciendo pequeñas hojitas en todas las ramas del árbol.
En el arbusto utilizo la misma técnica, pero hago unas hojas más largas para que se diferencien del árbol. Y en la parte de abajo del dibujo voy a ir haciendo diferentes tipos de follaje, ramitas, con pequeñas florecitas. Todo va a ir con el color negro porque estamos viéndolo a contraluz. Vamos a ir dando estos pequeños detalles de una forma muy sencilla con la punta del pincel. Y cuando ya tenemos todo esto acabado, vamos a utilizar otra vez el pincel ancho para pintar la parte de abajo del dibujo. Con el color negro primero hago una línea sólida y después con el pincel de canto voy haciendo pequeñas líneas hacia arriba y hacia abajo a diferentes alturas para simular lo que es el suelo. El líquido de enmascarar ya está totalmente seco, por supuesto, y lo vamos a retirar con la ayuda del dedo. Es como si fuera algo elástico, es muy fácil de quitar, respeta perfectamente el papel, no se estropea ni nada. Cuando lo hemos quitado, si queda algún trocito pequeño, lo vamos a retirar con el dedo y una vez ya lo tengo así, solamente me queda pintar otra vez utilizando el pincel redondo del número 6 y de punta fina unos pajaritos volando en el horizonte.